Entonces, bien, esta es la tercera clase, ¿cierto? Sí, esta es la tercera clase y vamos a enfocarnos hoy en fermentación. Vamos a hablar un poco sobre fermentación. Esta clase va a estar disponible próximamente en Patreon también, en patreon.com/scoffeecollege. Ahí vamos a encontrar esta clase próximamente. Y vamos a hablar, como venía diciendo hace un momento, fermentaciones 1, porque tenemos que ahondar un poco más en este tema la siguiente semana. Entonces vamos a ver aquí de qué se trata esto. Vamos a primero que todo ponernos en contexto. Entonces, vamos a citar las cosas importantes que necesitamos saber para poder entender la fermentación. Ya habíamos visto en clases anteriores que el café tiene varias secciones dentro de lo que es el proceso de finca o el proceso de beneficio. Justo a la mitad de este procesamiento, arrancando desde la cosecha, justo a la mitad está la fermentación. Entonces debemos saber que después de que se recolectan las cerezas del café en óptimas condiciones, ¿sí? Que obviamente se debe hacer lo antes posible y a iniciar el siguiente proceso para evitar pudrimiento, para evitar el malogro de cada una de estas frutas que recolectamos, debemos iniciar el proceso de fermentación o de lavado, según la decisión que tome la persona que está procesando el café. Si es una decisión de fermentación, debemos iniciarla, bien sea después de que recolectamos, en cáscara, podríamos hacer una fermentación, o podríamos hacer una fermentación despulpando y fermentando el mucílago. Entonces debemos recordar que los procesos que suceden después de la cosecha comprenden todo esto que estoy mencionando: la etapa de fermentación, el secado, la estabilización, el almacenado y posteriores. Hasta ahí llega como el trabajo del caficultor, digámoslo así, o de la persona que está procesando. Debemos saber que para efectuar completa y correctamente un proceso de fermentación, debemos entender el metabolismo de microorganismos o bacterias y levaduras que están involucrados en la fermentación, ¿sí? Debemos mantener vivas estos estilos de vida, digámoslo así, o estos pequeños ecosistemas que se van a generar en el café para que podamos desarrollar ciertos precursores que se convertirán en compuestos en el momento del tueste y que posterior se van a ver reflejados cuando preparemos una taza de café, de este café procesado. Entonces, en esta primera sección de fermentación vamos a hablar un poco sobre lo que es la definición histórica. Vamos a ver un poco cómo la fermentación ha impactado la industria de alimentos durante miles de años. Vamos a ver ahora también qué impacto tiene todo esto que estoy mencionando en el café de especialidad, y vamos a hablar de los distintos tipos que existen. Entonces, ¿qué tal si vamos a empezar a darle definición a la fermentación? Entonces, aquí arrancamos. Entonces, si quieres, puedes continuar, Vito. Listo. Entonces, bueno, como decía pues ahí José, en un proceso de fermentación, lo que estamos haciendo es, digamos, permitir que se lleve a cabo pues unos procesos de degradación de algunos componentes químicos orgánicos que se encuentran pues en la fruta del café o en sus componentes, ¿cierto? Principalmente en temas del café, lo que se fermenta o el sustrato principal de la fermentación viene siendo la pulpa y el mucílago, ya pues por su alto contenido de azúcares, de aminoácidos, proteínas, lípidos, etcétera, que sirven de alimento precisamente para que esos microorganismos puedan fermentar. Entonces, digamos que la fermentación puede tener como dos momentos, la fermentación en café. Entonces, en un primer momento era un proceso de simplemente hacer con el objetivo de desprender el mucílago del café, ¿cierto? En el caso de los cafés lavados, para poder después poder secarlo y seguir procesándolo. Eso es debido a que el mucílago es difícil de retirar
y sin un desmucilaginador, pues que sería como ya un equipo muy actual, sin esa máquina no sería posible retirarlo sin la ayuda de los microorganismos que están realizando la fermentación allí. Eso es debido a que el mucílago tiene unas sustancias que se llaman pectinas, y esas pectinas hacen que el mucílago tenga esa consistencia como gelatinosa, como de gel, ¿cierto? Y en un segundo momento, digamos que ya tenemos como las fermentaciones enfocadas a la calidad de taza. Entonces ya empiezan a haber como procesos experimentales, la gente empieza a investigar un poco más acerca de fermentación, sobre lo que pasa allí, y digamos que de manera medianamente empírica, por decirlo así, se empiezan como a diseñar protocolos o procesos específicos pues para el café. Entonces, para Fantástico. entender la fermentación, primero hay que entenderlo desde la definición, ¿cierto? Ujú. Y la definición viene pues como con un precedente histórico. Entonces, este señor Luis Pasteur, pues, muy conocido pues principalmente como por el descubrimiento de la penicilina, por el desarrollo de la penicilina a raíz del hongo. Este señor describió, digamos que descubrió la fermentación, que la fermentación es un proceso natural que se ha venido dando desde hace muchos años. Descubrió la fermentación y la describió como la vida en ausencia de aire. Entonces ahí debemos parar en el camino y tener en cuenta, digamos, ese concepto. Cuando estamos fermentando o cuando un microorganismo está fermentando es porque no hay oxígeno, ¿cierto? O sea, hay CO2 o algún otro gas, pero no hay oxígeno. Entonces, por ejemplo, ese término que escuchamos que fermentación anaeróbica, pues es como decir subir para arriba o bajar para abajo, porque ya decir fermentación es anaeróbico. ¿Cierto? Ujú. Cuando hay presencia de oxígeno, ya tenemos otros procesos como de respiración celular u otras vías metabólicas de microorganismos que en presencia de oxígeno pueden degradar los componentes del sustrato pues, que tienen allí para procesar. Entonces, es Oxidación. muy clara esa definición pues, que nos da Pasteur Ujú. para empezar a entender un poco que entonces muchas veces lo que nosotros llamamos una fermentación en realidad no es tanto una fermentación, ¿ya? Es otra vía metabólica, como les cuento, o un proceso pues, de respiración celular del microorganismo que igual puede llevar a producir eh, otros componentes pues, que pueden aportar a la riqueza de la fermentación. Sin embargo, si bien este señor Luis Pasteur descubrió la fermentación y la definió, realmente la convivencia del ser humano con la fermentación viene desde antes, incluso desde la historia. Entonces estamos hablando de la prehistoria, del 7000 antes de Cristo, cuando ni siquiera la escritura se había inventado. Entonces allí, digamos que las primeras experiencias con las fermentaciones en la edad de piedra se dieron fue por el almacenamiento de granos o de cereales, y esos cereales empezaban pues como a fermentarse y a producir una bebida que en ese tiempo los hombres cazadores se encargaban de tomar y de refrescarse pues con eso, que sería como atribuir, digamos, como las primeras cervezas, ¿cierto? Entonces ya ahí empezamos pues como eh, empezó el ser humano a interactuar con la fermentación para luego, más o menos alrededor del 3000 antes de Cristo, que fue cuando los sumerios eh, encontraron pues esta fermentación, igual la desarrollaron y desarrollaron también la escritura, que se marca como la invención de la escritura como el inicio de la historia. Empezaron precisamente a documentar cómo se hacían estos procesos y a la vez empezaron a poner incluso estándares de calidad. O sea, ellos entendieron que la química de lo que había ahí o los componentes que habían ahí en ese producto fermentado se podían alterar muy fácilmente, ¿cierto? Pues también puede ser como un primer acercamiento pues a lo que sería pues como la química y la microbiología de la fermentación, y ya pues en sí todo
esta historia como de la fermentación y la humanidad ha ido avanzando pues hasta hoy, que no se da pues solamente en café, sino también en otros alimentos, producción de quesos, vinos, cervezas, carnes, etcétera. Ujú. Entonces, si Se ha quieres utilizado podemos mucho pasar. como para la preservación, más que todo, Exacto. para preservar algunos alimentos y demás. Entonces, pues Ujú, bueno, ya habiendo visto un poco sobre qué es fermentación, habiendo hecho como un paneo general histórico sobre la fermentación y su uso en distintas culturas y cómo empiezan a preservar distintos alimentos y a obtener bebidas y alimentos nuevos a partir de fermentación. Ahora sí podemos empezar a adentrarnos a lo que es la fermentación para el café. Y aquí tenemos entonces los tipos de fermentación. Existen diferentes formas de hacer fermentación para café. Vamos a arrancar por mostrar las tres principales o las tres más grandes categorías, digámoslo así, para después empezar a desmenuzar y empezar a traer las subcategorías con mayor precisión, porque sí que existen varias, o variaciones culturales también que, según lo ujú, que pudimos investigar, nos damos cuenta que hay costumbres culturales o costumbres sociales que varían estos procesos entre país y país, y eso a su vez ya sabemos que cualquier variación varía el sabor. Entonces eso hace que sean completamente distintos. Entonces, bueno, vamos a arrancar por los más viejos, los ancestrales, los naturales. Los procesos naturales que son la colocación, digámoslo así, o la disposición de las cerezas del café recolectadas directamente al sol para que se sequen, ¿sí? En este proceso vamos a tener un, una, ¿cómo es que se dice esto? Una fermentación sin agua. Ahí es donde vamos a darnos cuenta de que el azúcar y bueno, los azúcares que contiene el grano de café van a empezar a tener una interacción con las bacterias y levaduras que el mismo grano de café contiene en su, en su cáscara, en su pulpa, en el mucílago, y van a empezar a dar una fermentación a veces más acelerada según el clima en el que estemos, o a veces más lenta también, porque por ejemplo en Colombia las fermentaciones de tipo natural son mucho más lentas porque las fincas aquí en Colombia tienden a ser más tirando hacia lo frío que a lo caliente, cosa que es diferente al Yemen o a Etiopía o la zona de, de Kenia, por ejemplo, o Ruanda, que es donde se acostumbra a hacer muchos naturales y también parcialmente lavadas. Entonces, los naturales tienen su orden principal y cronológico, digámoslo así, en África. O sea, este proceso arranca en África, en donde no se usa agua para fermentar las cerezas del café, como los estaba narrando hace un momento. Entonces tenemos ahí que hay un gran desarrollo de precursores. Ahí tenemos una mayor expresividad del grano después de que ha sido tostado y preparado, lo podemos notar. Es más, hasta antes de ser tostado se nota la diferencia tanto sensorialmente como visualmente entre un natural y un lavado, eso sí, porque los naturales vienen a tener hasta un color distinto después de su procesamiento, después de su trilla, y también un olor distinto. Entonces, vamos a ver una complejidad en tasa mucho más alta, no es por sesgar, pero los naturales tienden a ser más expresivos, con unos cuerpos más uh, prominentes, digámoslo así, más anchos, cafés que llenan más la boca. Esto para distintos gustos, porque para una persona también esto puede ser un poco molesto y vamos a tener una presencia de fruta, fruta fermentada. Bueno, son más o menos como algunas de las notas que podemos tener presentes en los naturales. Luego tenemos entonces los lavados. Entonces, en los lavados que han sido los procesos tradicionales, por ejemplo, en países de América Latina, eh, en algunos otros de Indonesia también. Hay mucha zona de África como Ruanda también que empieza a hacer lavados. Hace más o menos unos 100, 200 años más o menos empiezan a hacer lavados. Y
Y este tipo de proceso aquí, pues vemos que es como la manera en la que se aprendió a procesar el café, muy similar a cómo se procesa el vino, digámoslo así, para mantener limpia la fruta. Entonces, en los procesos lavados vamos a ver que, primero que todo, tienen más pasos para su control que los naturales, porque los naturales no es sino solamente cosechar, poner en las camas y controlar que el sol haga un buen trabajo fermentándolos, secando también al mismo tiempo. Entonces tenemos como triple proceso en uno. Mientras que en los lavados, cada uno de estos procesos tenemos que hacerlo por aparte y en diferentes estaciones. Si bien hay que recolectar, luego hay que despulpar como mínimo, porque también podríamos no despulpar, pero tenemos que despulpar. Luego tenemos que fermentar el mucílago en contacto con agua, si así lo disponemos. Y de ahí controlar esa fermentación, porque eso requiere otras medidas de control. Luego de esto podemos lavar el grano y por último secar. Y ahí tendríamos completado el proceso o completo el proceso de café lavado. Entonces, si nos damos cuenta, el mucílago, que acá es donde está la parte como jodida del asunto, y es por lo mismo que llegamos como a fermentar el café, y es que el mucílago no es soluble en agua, ¿sí? No se puede diluir el mucílago del café en agua fácilmente. Por esto es que hay que fermentarlo para poderlo desprender. Es una de las técnicas. Hay otras que son las desmucilaginadoras mecánicas que se encargan de hacer fricción al grano con, con una serie de mecanismos que lo que hacen es remover de una manera que agresiva, digámoslo así, el mucílago y esto disminuye la utilización de agua para poder completar este proceso. Es algo muy similar. Pero eso es ya esa decisión del caficultor y dependiendo de su modelo de negocio también. Luego de esto, bueno, ¿qué posibles resultados tenemos en un café procesado de manera lavada? Los lavados se caracterizan por ser, como arranqué al inicio diciéndolo, limpios. Cafés con una limpieza en taza notable. Cafés con cuerpo redondo, a veces ligero, notas cítricas en su gran mayoría, una sensación también a veces floral, frutal delicada. Esto hace que las características sean más tirando hacia la limpieza, cafés mucho más limpios. Bien, aquí tenemos también unos componentes aromáticos diferentes a los de los naturales, si bien los naturales son mucho más expresivos y fuertes, los cafés lavados son expresivos pero más hacia el lado delicado, más hacia el lado del té, de las rosas, flores, diferentes componentes florales, digámoslo así. Bien, seguido de los lavados tenemos aquí también los honey. Entonces, para los honey tenemos una característica primordial y es que sería en términos prácticos como un término intermedio entre el lavado y el natural, que podría ser como un semi lavado o semi humedecido. ¿Por qué? Porque para los honeys lo que vamos a hacer es recolectar el grano, vamos a despulpar el grano, o sea, quitamos cáscara y luego vamos a tener el mucílago expuesto, pero este no lo vamos a poner en contacto con agua, sino que lo vamos a secar como si fuera un natural. Se va a secar extendido sobre unas superficies que no lo contaminen. Eso es una característica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso hay un proceso oxidativo fermentativo, que es el que contribuye en gran parte a ser muy parecido al del proceso natural, solo que en este caso solo estaría en oxidación el mucílago y no la pulpa con mucílago, que es muy diferente. Aquí el grano tiene una mayor asimilación también de muchos componentes para formar precursores dentro del grano, que son los que permiten tener un sabor también con diferenciación. Entonces aquí como resultado podemos tener sabores intensos también en algunos cafés bien logrados, porque también hay honeys que vienen a saber a un lavado, y es así por tipo de procesamiento.
Aquí hay sabores que en su característica primordial son intensos, cafés dulces, aromáticos, afrutados. Eso es como lo que deberíamos sentir en un café honey, generalmente hablando, ¿no? Porque también ahí es donde empezamos a tocar los grises de estos procesos. Estos procesos vienen a tocarnos en un terreno en el que, ok, yo puedo hacer que un natural sepa a un lavado. Se puede lograr, pero entonces ¿para qué? ¿Sí? O lo mismo, que yo puedo hacer que un lavado llegue a saber a un natural. Lo mismo, estás gastando demasiada energía, pero ¿para qué? Eso también han sido conclusiones que se han hecho en varias fincas y varios caficultores que nos han podido compartir experiencias, como es el caso, de, por ejemplo, de Jorge Mario Correa o este señor José, que se me escapa el apellido, que es el señor de la finca que está aquí mismo en Medellín, en Belén, en la zona de Rodeo Alto, y él nos cuenta como, ok, de tanto ensayo que hemos hecho, hemos logrado cafés con características similares a otros procesos, utilizando cosas que podrían enceguecerlo a uno en una mesa de cata. Entonces, ahí venimos a tocar unos puntos como grisáceos en esta cuestión de procesos. Bueno, ahora tenemos los metabolismos del fruto de café. Entonces, ¿qué son los metabolismos, los metabolitos del fruto de café? Vito. Listo, entonces ahí pues como les decía, como les comentaba ahorita, precisamente los metabolitos son como por decir el alimento o el producto que los microorganismos que tenemos allí, principalmente bacterias y levaduras, van a usar pues en sus procesos de ya sea fermentación, recordemos que es anaeróbica siempre, o de respiración celular. Entonces, principalmente como metabolitos, encontramos lo que son carbohidratos, sustancias nitrogenadas. En sustancias nitrogenadas tenemos lo que es un contenido de proteínas y de aminoácidos importantes, ¿cierto? Y asimismo tenemos un poco de fibra, y dentro de los carbohidratos tenemos dos clasificaciones, que serían azúcares reductores y azúcares no reductores, ¿cierto? Entonces ya a partir de esos metabolitos es que estos microorganismos empiezan a producir o a metabolizar las sustancias que finalmente serán absorbidas pues, en las paredes celulares del grano y van a dar origen a los sabores. Ya de ahí, dependiendo de qué metabolito se use o de qué metabolito haya disponible, de la disponibilidad de oxígeno o no, y del microorganismo que fermente, entonces ya ahí es que se establecen lo que serían los tipos de fermentación como tal. Entonces ahí que hay que tener en cuenta que el principal metabolito es el contenido de azúcares. Son reductores y no reductores, ¿cierto? Y digamos que hay una degradación importante también en temas de aminoácidos y de proteínas. Entonces, a raíz de eso, ¿qué se obtiene? Se pueden obtener varios productos. Se pueden principalmente obtener para nuestro interés ácidos orgánicos, algunos ácidos orgánicos, como es, por ejemplo, perdón, el ácido acético, el ácido láctico, podemos obtener también el ácido cítrico, que no se obtiene ya propiamente por un proceso de fermentación, sino por otra vía pues metabólica, respiración celular, ¿cierto? Entonces, lo principal al metabolizar, vuelvo y repito, son los componentes de la pulpa y el mucílago, como decía José. Eso es lo que genera esa diferencia en cuanto a componentes y en cuanto a cantidad de componentes, es lo que va a generar estos sabores, digamos, tan distintivos de un proceso o de otro. Entonces, por eso es que un natural tiene esto que mencionábamos antes, que tiene una gran sensación de cuerpo. Generalmente es un café intenso, con sabores a fruta, a sabores fermentados, y es porque en este caso se está dando un proceso de degradación fermentativa del mucílago y de la pulpa. Hay que resaltar o tener claro
que lo normal es que en estos procesos natural, honey o lavado y en sus variaciones tengamos ambos tipos de vías metabólicas, o sea, tanto fermentación como respiración celular o oxidación, ¿cierto? Y es lo más lógico. O sea, eh, digamos que nuestras cerezas o nuestro café siempre va a estar en contacto con aire, a no ser que sea una atmósfera modificada. Estamos hablando pues en esta clase como de los procesos, digamos, tradicionales que haría un caficultor. Entonces siempre va a haber alguna presencia de oxígeno y en los intersticios o en algunas partes internas, algunas capitas internas que queden en el fruto o incluso en el mucílago, se puede dar fermentación porque ese puede ser un pequeño espacio donde no hay oxígeno. Entonces se pueden combinar ambos procesos, que eso también es un aporte, digamos, a la riqueza organoléptica. Entonces, asimismo, pasando al honey, que en este caso la fermentación se da solo por el mucílago, digamos que ya no tenemos una presencia de taninos, que los taninos son un componente que tiene la pulpa y que contribuye también como al desarrollo de estas características como a fruto fermentado, fruto maduro. En el mucílago igualmente tenemos un café con buena presencia de cuerpo, buen dulzor, pero también podemos obtener algunas notas delicadas y principalmente también afrutadas. Por lo mismo, hay mucha más disponibilidad de metabolitos para las bacterias en contraste, por ejemplo, con un café lavado. Entonces, si hay más que comer, hay más que producir. Y eso va a hacer que se generen mayor cantidad de precursores que en el caso de nuevo, en un café honey, pues nos va a dar esas notas dulces y afrutadas, pero no tan marcado como esas frutas maduras o a ese vino o a esas uvas que nos marca la pulpa. En cambio, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de lo que sería un café lavado, pues en un café lavado, digamos que la fermentación se hace es para retirar el mucílago. O sea, el objetivo de esa fermentación es retirar del mucílago gracias a la ayuda de unas enzimas, se llaman pues enzimas pectinolíticas, que son producidas en parte por la fruta, pero principalmente por el microorganismo. Entonces, sin microorganismo es muy complicado hacer que el mucílago se vuelva fluido, se pueda disolver en el agua, ¿cierto? ¿Qué notas obtenemos ahí? Pues si estamos retirando un aporte importante de alimento para las bacterias y las levaduras, entonces ellas solo van a tener muy poquito tiempo para llevar a cabo sus procesos metabólicos y no se alcanzarán a desarrollar, digámoslo, tantos precursores como en los procesos anteriores, natural y honey. Entonces van a ser notas, por decirlo de alguna manera, más comunes, no necesariamente malas, pero van a ser sabores un poquito como más cercanos, más cercanos a la realidad de lo que tiene el grano de café por sí solo. Recordemos que el grano de café químicamente ya tiene el contenido de precursores y de materia necesarios para dar sabor. Ya los procesos se realizan es para hacer una aportación adicional a esas características organolépticas. Pero la principal base del sabor del grano está en el varietal, en el terroir, en las técnicas de cultivo, ¿cierto? En todo esto que vimos como en las dos clases anteriores. Entonces, retomando ahí en el proceso lavado, digamos que se pueden destacar un poquito más como estas características naturales que tiene nuestro grano de café en sí. Entonces vamos a sentir unas acideces de pronto un poquito más brillantes, o sea, un poquito más perceptibles, un poquito de acidez jugosa también, cafés que se destacan también por su limpieza, algunas notas aromáticas, pero su nivel de complejidad no va a ser tanto como el de un café honey o un café natural, que vuelvo y digo, que no sea tan complejo no significa que sea malo, o que un café sea complejo no significa que sea bueno, ¿cierto? Ya ahí es como lo que decía José ahorita, como de esos grises que uno también tiene que ponerles en ojo y ver cuándo lo complejo es complejo bueno o cuando hay tantas cosas que ni siquiera
se puede percibir como algo bueno, o por el contrario, cuando menos es más. Cuando un café Exactamente. no es tan complejo, pero tiene las notas marcaditas, que es fácil identificarlas. Así es. Eso nos lleva a justamente entender lo que sigue, son los tipos de fermentación. Y es que empatando con el tema que acá Víctor estaba explicando, es que cada uno de estos estilos de fermentación o tipos de fermentación vienen a darnos una complejidad de manera precisa, porque esa es la definición, una complejidad tanto biótica como sensorial. Entonces, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, así a grandes rasgos, una fermentación butírica, pues, si bien es muy compleja, puede que no sea muy deliciosa, porque ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Entonces, tenemos fermentación alcohólica, láctica, propiónica, butírica, fórmica, metánica y maloláctica. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata cada uno de estos, porque pues acá lo que tenemos que estudiar con precisión son los microorganismos que están llevando a cabo los procesos de fermentación. Entonces vamos a ver que la fermentación alcohólica, en este caso, es en donde se involucran principalmente levaduras que están encargadas de, a su vez, producir etanol y dióxido de carbono, ¿sí? Obviamente en condiciones aeróbicas, pero las levaduras respiran, crecen y oxidan la glucosa para obtener ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, es la forma en la que podemos generar energía. Ahora, cada proceso de fermentación va a generar ATP, pero a su vez no es la misma cantidad de ATP con la que arrancaron. Y así vamos a ver que el procesamiento de fermentación, si bien es termodinámico, no es infinito, también tiene un sentido entrópico, en el que se genera siempre solamente una cantidad limitada de ATP para que el proceso de fermentación vuelva a empezar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver que en la fermentación alcohólica tenemos como resultado etanol, dióxido de carbono y principalmente son levaduras las que se encargan de hacer el proceso. Y ya sabemos que pues la levadura se come el azúcar, digámoslo así. La digestión de ese azúcar nos va a dar eh, dióxido de carbono, etanol, ¿sí? Y esa oxidación, el producto de la oxidación de la glucosa es lo que nos va a dar ATP, en este caso, para poder volver a iniciar un proceso de fermentación nuevo. En este momento no me acuerdo de los valores exactos, pero sí que lo vi anoche y veía que un proceso normal de fermentación alcohólica, que es lo que más se ha estudiado por temas de cervezas, vinos y cualquier producto alcohólico que tratemos, vemos que se necesitan, por ejemplo, 6 moléculas de ATP, de adenosintrifosfato, para poder crear una molécula de glucosa nueva. El problema es que al final de la fermentación, cuando culmina la fermentación por la levadura, únicamente nos está entregando 2 ATP nuevos. Entonces se requieren de 3 procesos fermentativos para lograr una molécula nueva de glucosa y volver a hacer el mismo proceso que me va a entregar a su vez 2 ATP. Es una locura entender ese proceso, pero es para que sepamos también que las fermentaciones por ese proceso químico no son infinitas, llegan a un punto en el que se degradan, en que la levadura en este caso, o a veces los microorganismos ya no tienen que comer, ya no tienen alimentación, ya no tienen forma para continuar. Luego tenemos entonces la láctica. La fermentación láctica tiene como productos muy parecida a la fermentación alcohólica, solo que en este caso es llevada a cabo por bacterias y vamos a tener como resultado pues ácido láctico. Entonces tenemos bacterias de 2 tipos generalmente hablando, ¿no? Porque esto se puede subdividir tanto como ustedes quieran. Hay un montón que vienen a pertenecer a estas familias, que son las homofermentativas y las heterofermentativas. Entonces, las homofermentativas son las que producen el 90% de ácido láctico a partir de glucosa. O sea, un proceso de fermentación normal, en donde las bacterias
se comen la glucosa y forman este ácido láctico y forman también una pequeña cantidad de otros compuestos en donde también hay una formación de alcohol, hay algo que se llama anhidrocarbónico o anhidrocarbónico, creo que es, y algunos otros compuestos que se logran ahí, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora están las heterofermentativas que también producen ácido láctico y alcohol y ácido acético. Y algunas de estas bacterias lo que hacen es fermentar la glucosa en alcohol, ácido láctico y anhídrido carbónico también. Y también hacen algo importante, es que convierten la ribosa del ácido en ácido acético y ácido láctico. Entonces, ahí vamos a ver que las heterofermentativas no producen tanto ácido láctico como las homofermentativas. En este caso, producen un porcentaje mucho más bajo y producen mayor porcentaje de lo que sería alcohol, de ácido acético, en este caso anhídrido carbónico y así otros compuestos. Es como al fin y al cabo, pues la palabra lo está mostrando ahí, es heterofermentativo, es un poco más heterogénea la mezcla que tenemos ahí, o el resultado, perdón. Ahora vamos a ver lo que es una fermentación propiónica, ¿sí? Aquí hablamos también de bacterias anaerobias, solo que en este caso, el resultado que nos dan son un montón de ácidos grasos, porque pues obviamente en ausencia de oxígeno tenemos la obtención de ácido propiónico, ácido acético, dióxido de carbono y agua también se obtienen a partir de ácido láctico. Esas son las fermentaciones propiónicas. Luego tenemos, en ese orden estaba propiónica, luego butírica, la fermentación butírica. Tenemos aquí fermentación que también es llevada a cabo por bacterias, nuevamente en ausencia de oxígeno, tenemos ahí, entonces aquí hay fermentación de lactosa que produce ácido butírico, ácido acético, dióxido de carbono e hidrógeno también. Entonces aquí tenemos una acidificación mucho más alta, si podemos observar. Y en este caso, las bacterias pueden producir algo que se llama butanol, acetonas, alcohol, dióxido de carbono, ¿sí? Como lo estaba mencionando hace un momento, y produce, aquí es donde quiero hacer hincapié con lo que abría el tema, y es que produce generalmente aromas desagradables, así como, a ver, algo desagradable como bolsas de basura cuando ya están mucho tiempo reposadas. Eso es un olor que fácilmente podemos identificar. El olor del sudor también un poco, o de la leche rancia, de leche que ya está más allá de fermentada, que ya está casi en deterioro o podrida, pues, ¿sí? Luego tenemos la fermentación fórmica. Aquí tenemos una especificación, y es que la fermentación fórmica es realizada por bacterias Enterobacteriaceae, no sé cómo se pronuncia, ya ahorita lo ponemos ahí, y que parte, ¿sí?, de la glucosa, en este caso, y aquí vemos que se produce etanol, ácido succínico, creo que se dice, succínico, ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico, dióxido de carbono, hidrógeno libre también, y también se forma ácido fórmico, ¿sí?, como producto de esta fermentación. Entonces ahí vemos, ya empezamos a notar como diferencias entre una y otra. Otra es la fermentación, sigue la fermentación metánica. Y aquí vamos a ver que hay bacterias también. Este es otro tipo de fermentación que es llevado a cabo por bacterias, obligadas en este caso a que otros microorganismos que ya han fermentado los sustratos y han producido pues algunos ácidos grasos, alcoholes, dióxido de carbono y demás, luego son transformados en metano y agua. El metano como gas, ¿sí?, y agua residual. Esto es, por ejemplo, la fermentación que se logra a partir de las heces. Es este tipo de fermentaciones.
una fermentación muy dada a la descomposición. Ahora, por último tenemos la maloláctica, que es la fermentación que consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico y dióxido de carbono por bacterias lácticas como la Leuconostoc. Creo que lo pronuncié bien, no sé. Entonces, bueno, esos son los tipos de fermentación que podemos empezar a estudiar. Igual hay también una pequeña subdivisión. Lo que es conveniente, pues arrancar por conocerlos, aunque sea, para que sepamos de qué se tratan cada uno, qué diferencias hay entre uno y otro, cuando menos, para poder empezar a entender esto, que son los factores de control que tenemos que tener al momento de fermentar. Entonces, podemos fermentar de maneras controladas y obviamente descontroladas también, porque podemos dejar frutas descuidadas sobre la mesa y inmediatamente van a tener proceso de fermentación. ¿Por qué? Por el contenido de azúcar, por la cantidad de bacterias que pueden estar afectando esa fruta que dejamos olvidada, o podemos crear un sustrato, como por ejemplo una maceración de naranjas, una maceración de manzanas, una maceración de alguna fruta y dejarlo lo mismo descuidado, y vamos a ver que en cuestión de horas, como es el caso de la mora, por ejemplo, en cuestión de horas está fermentándose. Ahí vamos a ver que si hablamos de café y hablamos de productos de especialidad, en donde este café va a ser comercializado, va a tener una promesa de venta. Como mínimo, el proceso de fermentación debe tener unos cuidados en, en, la, en la ejecución para cuidar la calidad e idoneidad del proceso. Entonces vamos a ver aquí. El punto 1 por el que se parte, que es el sustrato. Sustrato es podemos explicarlo de esta manera, es como el medio ambiente que estamos creando propicio para fermentar. Entonces, cuando vamos a elaborar un momento o un espacio fermentativo, debemos cuidar el sustrato, debemos tratar de, si bien estandarizar es sumamente complejo en el café, debemos tratar de que la mayoría de mezclas que hacemos entre agua y café baba o café con mucílago puesto sean lo más parecidas posible, lo más consistentes posible entre una y otra, para poder siempre tratar de replicar el proceso que estamos haciendo. Debemos previamente a esto ser muy selectivos con los frutos maduros específicamente, efectuar todos los mecanismos de control que podamos para la cereza, para la calidad de la cereza, para con eso tener varios puntos check listos y poder obtener un muy buen sustrato, porque ya sabemos que los granos verdes o los granos secos, que ya han sido muy, muy maduros o sobremaduros y secos, van a afectar directamente el sustrato, van a añadir sustancias a la fermentación que tal vez no queremos, y eso puede afectarnos. Entonces, si bien la palabra estandarizar es un poco fuerte, debemos tratar de hacerlo. Debemos buscar la manera en la que el sustrato sea cada vez más igual entre uno y otro. Entiéndase también como sustrato, eso que hacemos como mezcla entre agua y café, ¿no? Hago hincapié ahí para que sepamos a qué se refiere. Y después de ahí, vamos a ver que las fermentaciones van a ser un poco más fácil de controlar si llevamos a cabo un muy buen sustrato. Es más, todo va a ser más equitativo. Los olores y sabores, de hecho, del sustrato van a ser mucho más agradables también, porque uno lo puede probar. El sustrato se puede probar en el momento de la hechura, en el momento en que estamos mezclando agua con café e inicia la fermentación, como durante el proceso de fermentación. Lo podemos testear de diferentes maneras, que eso ya lo vamos a ver. Luego tenemos entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, una tabla en donde podemos ver algunos índices de grados Brix y de densidad del grano cuando hablamos de madurez. Entonces aquí tenemos, según
la madurez del grano, vamos a ver el contenido de grados Brix en un mínimo, un máximo y un promedio. Y siempre, obviamente, vamos a tener en algunos varietales, este estudio se hizo con un varietal Castillo, en donde pues claramente en sobremaduro muestra una media mucho más alta de grados Brix, pero en algunos varietales nos va a mostrar en maduro óptimo un punto más alto, un risco más alto que en sobremaduro. En sobremaduro por lo general son décimas que está bajando y esos cambios se notan en cuestión de horas. A veces entre un día y otro se notan estos cambios. Entonces, para que tengamos en cuenta como también un indicador de calidad. Entonces, el siguiente punto es el tanque que utilizamos para fermentar. Y aquí para esto podemos ser tan puristas como querramos, podemos arrancar a hablar de todo tipo de materiales y de todo influirá. Que si bien en la mayoría de revistas científicas como las de Cenicafé o libros o cualquier referencia que utilicemos para investigar este tema, hay una satanización, digámoslo así, por algunos materiales, como la madera principalmente, pues yo puedo traer la parte o la versión contraria por la experiencia que he tenido leyendo un par de libros de fermentación de quesos, en donde los quesos también son altamente, como decimos, o sí altamente afectados por bacterias. Se utilizan muchas veces cavas de madera para la preservación de este tipo de sabores, pero se hace de una manera a propósito, se hace buscando que el queso tenga ese tipo de gusto, como es el caso del parmigiano reggiano, que ya la mayoría de personas conoce, que es uno de los quesos más populares del mundo, pero comprarlo realmente en Parma y que ha sido fermentado en estas cavas de madera, le da un gusto especial a ese tipo de queso. Entonces, si bien podríamos fermentar café en madera, hay una razón por la que no deberíamos hacerlo y es que es muy difícil hacer remoción del tanque que estamos utilizando para fermentar y que podríamos manchar el siguiente bache. Ese es el principal problema. Mientras que si analizamos el queso, estamos utilizando de a una cava por cada lote de queso. Y luego esa cava se desecha y las cavas son pequeñas, son de creo que 1 metro cuadrado, más o menos. No, perdón, pues de 1 metro cuadrado el círculo, pero la profundidad creo que, o la altura, creo que es como de 50 centímetros o 30 centímetros más o menos. No son tan grandes, entonces cuando ahí hablamos para fermentar café y si vamos a utilizar madera, sabemos el riesgo. O si vamos a utilizar cemento, que también se hace, hay muchas piscinas que hacen con cemento, y este material permite una acumulación increíble de bacterias, de levaduras, de microorganismos, como uno quiera, de algas, de hecho hasta se generan algas, y esto nos da un problema brutal, es que limpiarlas en su totalidad es súper difícil. Creo que es más alto el gasto de energía que la inversión en un tanque de acero, realmente, porque lavarlas no solamente implica gastar más materiales, sino energía y mano de obra. Entonces, el material más idóneo para empezar a fermentar café específicamente debería ser el acero inoxidable. Pues también existen otros materiales que son mucho más idóneos, como el Pyrex, claro, pero pues no vamos a disponer de un tanque de Pyrex para fermentar 100 kilos de café, porque pues eso tampoco tiene sentido, hay que ser muy coherente con el mercado. Entonces, el tanque de fermentación tiene como características siempre estar limpios, deben ser de materiales inertes, superficies completamente lisas, bordes redondeados, hay que evitar las juntas, porque eso facilita la limpieza. Eh, Volvemos a hacer hincapié en que no se recomiendan los fermentadores de madera por esa razón, es porque ese mismo fermentador va a ser utilizado para otro bache. Ahí es donde está la aclaración de eso, que si bien no estaría mal, porque uno podría fermentar en madera y bien, pero el problema es no puedes volver a utilizarlo. Tendrías que desechar ese tanque y utilizar uno nuevo. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que
lo que quería como hablar un poquito sobre los tanques de fermentación. Ahora, relacionado también al control, entonces tenemos todas las mediciones que debemos hacerle a un sustrato durante su momento de fermentación. Aquí estamos viendo en la parte izquierda la medición de pH, ¿sí? A la baba del café o al sustrato construido con agua y con mucílago del café. Y aquí al lado derecho estamos verificando la medición de pH, pero ya no con el pHímetro digital, sino con se me olvidó, con una tira de pH, no se me olvidó el nombre técnico de eso. Bueno, una tira de esas de pH, que se compara después con la escala. Entonces, la lectura de pH, que desde mi punto de vista es la más inexacta que puede haber, porque cuando uno lee no es como tan exacto el punto y además quedan muchos vacíos. Yo sigo siendo fiel a la utilización de este tipo de elementos, pese a que son un poco más costosos, sí, pero es que vean la cantidad de decimales que nos dan. Nos da 3 decimales. Es que 3.906 es muy diferente a lo que vemos aquí de 3. ¿Qué es eso? 9. No más. Ahí no estamos sabiendo si hay una variación en cuestión de horas, si subió la temperatura y cambió, no lo sabemos. Entonces es mejor siempre utilizar equipos electrónicos cuando menos de 2 décimas después del punto. Aquí a la derecha entonces tenemos la medición de grados Brix del mucílago. Si bien ya explicamos en la clase pasada de qué se tratan los grados Brix, que en su principal medida se encarga de la lectura de algunos sacáridos, pero no es lo único que lee, también lee la mayoría de sólidos totales que están disueltos. Y ahí hacemos la medición en este refractómetro. Ahora tenemos, por último, la valoración química de la acidez, ¿sí? Y también tenemos unos posibles resultados, como cafés que se han fermentado principalmente lavados, que es la investigación más realizada. Entonces tenemos cafés que se han fermentado durante ciertas horas, 14 a 88 horas, abierto sumergido, abierto sólido, o sea, abierto sin agua, cerrado sumergido y cerrado sólido. Y aquí vamos a ver pues algunas notas que llegan a aparecer en esos ensayos, como a las 14 horas dulces, acá dulce con manzana verde, dulce. Aquí a las 18 horas banano, limón, un olor verde. Aquí en abierto sólido, banano, limón, verde también un poco, leche caliente, acetona, leche caliente, ¿sí? Aquí apio, un olor herbal, cáscara de plátano, césped y así. Vamos viendo que a medida que van avanzando las horas, llegamos a tener cosas más complejas, pero como decía Víctor hace un momento, no por ser complejo es que vaya a ser delicioso. Vean lo que sucede aquí a las 42 horas en abierto sólido. Vean, abierto sumergido, apio, cáscara de plátano, césped, húmedo, pronto un poco herbal. Y aquí tenemos en abierto sólido acetona y ácido acético. Aquí, en este punto, estaríamos en la línea límite del sabor agradable, si podemos decirlo así, porque el ácido acético, si bien conforma en gran parte el vinagre de mesa o vinagre de frutas, cuando ya se presenta de una manera agresiva, automáticamente el café genera rechazo. Entonces creo que aquí estaríamos hablando de que está llegando a ese límite, a las 42 horas. Luego estarían los cerrados sumergidos, donde ya tenemos un olor a removedor, o sea, de un olor a estos compuestos como el thinner o como alargadores de pinturas, un olor contaminado. Cerrado sólido tendríamos ácido acético, en las 3 ya mira, ya aquí hay respuesta de ácido acético, perejil, acetona. Luego a las 66 horas, abierto sumergido tendríamos limón, cáscara de plátano, kumis, leche agria. Ya empezó a mostrarnos un poquito de sensaciones no tan deseadas. Luego aquí, en abierto sólido, acetona, basura, o sea, ácido butírico un poco, vinagre en la parte de cerrado sumergido, piña,
luego cerrado sólido, acetona, otra vez removedor, basura. Luego tendríamos en la última etapa, 88 horas, o el último ensayo, perdón, de 88 horas, el resultado da en abierto sumergido limón, cáscara de plátano maduro, abierto sólido da basura, ya sigue dando de ahí en adelante. Esta sensación acre, la definición era como punzante y abrumador, ¿sí? Es esa sensación que ya no podemos, o sea, no somos tan capaces de procesar cuando el sabor es tan químico que es muy difícil de tener aceptación por este olor o sabor. Es muy, muy difícil. Luego tenemos aquí en el cerrado sumergido basura, guayaba agria, verde, otra vez volvió a presentar notas herbales. Luego cerrado sólido tendríamos acetonas, cáscaras de plátano, basura, podrido, y así. Estos son posibles resultados de procesos con ciertas horas de fermentación. Ahora aquí vamos a ver algunos componentes volátiles en la etapa de procesamiento del café en finca, o sea, en la etapa de beneficio. Y aquí vemos varios compuestos: acetato de etilo, etanol, ácido acético, eh, linolenato de etilo, sí, linolenato de etilo, acetato de, bueno, hay muchos compuestos que vienen variando según cómo vayamos ejecutando la fermentación. Estos van a incidir directamente, lo que les hablaba hace un rato, en la muestra, digámoslo así, o la exposición de sabores que va a hacer el café después de que ha sido tostado. Estos resultados ya son de cuando el café ha sido tostado. Entonces tenemos que, a partir de estos precursores que veíamos acá, algunos van a empezar a formar este tipo de compuestos. Ya tenemos aquí compuestos formados. La mayoría de estos compuestos los encontramos en el libro de la nariz del café. Esto me pareció muy brutal. Cuando empecé a leerlos, pues la mayoría de estos los encontramos en el libro de Jean Lenoir y son exactamente este mismo olor y este mismo sabor. Entonces, estos son los posibles resultados que tendríamos con cafés que han sido fermentados y posteriormente tostados. Entonces, bien, aquí haríamos por terminado como la explicación de este tema de fermentaciones 1. Aquí tenemos la biografía para poder consultar un poco más. Esta señora Gloria Inés Puerta es increíble. Tiene un montón de estudios y un montón de papers desarrollados a todo tipo de procesos del café, no solamente fermentación. Ella tiene hecho todo un estudio en secado, nada más. Es muy bueno. Y bien, entonces ahí daríamos por terminado. Y ahora sí, que se venga la metralla de preguntas. Ahí, qué pena. De pronto hay una conclusión importante que hay que sacar, Ajá. que ya explicaba, por ejemplo, José, en los factores de control, y si notamos era que había una especial atención en la acidez, en la medida del pH. Sí. Cuando se está llevando a cabo un proceso, ya sea de oxidación o fermentación, digamos que hay unas variables como el tiempo, la disponibilidad de oxígeno, el sustrato que tenemos, la temperatura, que deben controlarse, pero cuando estamos controlando esas variables, lo que estamos controlando es la actividad de los microorganismos, lo que producen los microorganismos. O sea, no estamos controlando nada más. ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, el control en el pH ocurre debido a que la producción de ácidos orgánicos que tenemos en ese proceso fermentativo llega hasta cierto punto, hasta cierto nivel de pH, que la producción de ácido acético, o sea, más conocido como vinagre, aumenta. Y al aumentar esa concentración de ácido acético, entonces precisamente el café puede empezar a desarrollar notas acéticas no deseables, porque hay notas acéticas muy ricas, generalmente muy frutales, pero hay otras que no lo son tanto. Notas ya vinagre, o sea, el café se pasó, ¿cierto? Entonces, la conclusión importante aquí es que
si estamos controlando microorganismos, lo primero que tenemos que conocer es qué microorganismos tenemos. Entonces, los microorganismos que están fermentando en el café están en el café de forma natural. Son microorganismos que viven en el fruto, que se desarrollan en el fruto y que están adaptados, digamos, a las condiciones en las que ese fruto creció. Y su metabolismo va a estar muy ligado como a eso. Entonces, el conocer los microorganismos, el saber qué se tiene, va a dar un conocimiento mucho más preciso de qué se va a producir, de qué vamos a tener en el café. Es como la principal variable. Entonces, acorde a eso, hay un tema muy importante y es la inocuidad. Entonces, es decir, prácticas limpias. Entonces, primero, procesar todo tu café de la misma manera. La flora microbiana se puede ver afectada por cerezas que caen al suelo al momento de recolectar, por ponerlas en una superficie distinta, por tocarlas con las manos. Si las manos están contaminadas por alguna cosa, también va a ser una afectación a la flora microbiana que hay ahí. Entonces, la inocuidad sería como el paso uno a controlar antes de todos los demás procesos para asegurar que la flora microbiana nativa del fruto sea la que lleve a cabo la fermentación, ¿cierto? Ya que obviamente es entendible que es complejo si de pronto un estudio ya en un laboratorio saber específicamente qué tipo de levadura o qué tipo de bacteria tenemos, pero entonces digamos que el primer paso es como reconocer que tenemos flora microbiana nativa y que va a ser la mejor aliada en los procesos ya sea oxidativos o fermentativos que vayan a llevarse a cabo. Ya de ahí vendrían las otras variables de control que serían para regular o controlar o supervisar la actividad de esa flora microbiana. Entonces ya la temperatura, entonces que algunos microorganismos a ciertas temperaturas tienen más actividad que otros. Generalmente a temperaturas bajas se ralentiza la actividad, a temperaturas altas se acelera. El descenso del pH también va muy de la mano ligado al tiempo y a la temperatura. Entonces, digamos que entre más tiempo transcurra la, la fermentación, la cantidad de ácido acético va a crecer más rápido, porque se va a fermentar a la vez más rápido. Entonces el café se nos puede vinagrar más fácil, ¿cierto? Entonces, miren que todo lo que hemos venido hablando, imagínenselo como un embudo cuyo final es los microorganismos. O sea, entender los microorganismos es lo que va a permitir desarrollar procesos de fermentación y de oxidación propios para el café, o sea, que funcionen para el café con el metabolismo del grano, con el metabolismo de los microorganismos nativos, para así establecer pues o desarrollar normas y estudios acordes pues como específicamente al café. Eso es importante notarlo porque con este boom del estudio de las fermentaciones y de las aplicaciones al café y de los experimentos, muchas veces están cogiendo prácticas que se utilizan en otras industrias, que están diseñadas para otras cosas, al café y que si bien funcionan o entre comillas funcionan, a lo mejor puede no ser lo más adecuado para los microorganismos que se encuentran allí. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar pues la próxima semana, que es la maceración carbónica. Es un proceso diseñado para vinos en unos tanques diseñados para esas uvas, para que todo ese, como, ¿cuál es el nombre ollejo de la uva? Sí. Se fermente adecuadamente, ¿cierto? Pero que si lo Ujú. pasamos al café puede no funcionar tan bien. O sea, son frutos muy distintos que a lo mejor la forma de un tanque de maceración carbónica del vino no sea tan efectivo para el café, que a lo mejor haya que diseñar una maceración específica para el café, ¿cierto? Entonces hay que entender muy bien eso, o sea, Sí. entender los microorganismos, saber cómo actúan, qué producen y a partir de eso diseñar nuestros propios procedimientos para obtener resultados pues como más tangibles, de pronto hasta más replicables, ya conociendo
con exactitud cuál es el actor principal pues, de esos procesos de oxidación y fermentación.